La risa fue lo primero que todos escucharon. Fuerte, fría, despreciativa. Si no puedes tocar, no comes. El hombre que lo dijo vestía un traje italiano impecable, con un reloj que costaba más que la vida entera de muchos en esa calle. Su nombre era Adrián Balcázar, un multimillonario conocido por su imperio tecnológico y por su arrogancia. Frente a él, sentada en el suelo con un viejo abrigo gris y el cabello desordenado, estaba una chica sin hogar. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por algo más profundo, algo que nadie allí podía ver. El restaurante Lumière era uno de los más exclusivos de la ciudad. Luces cálidas, copas de cristal fino, música de fondo elegante y un piano negro brillante en el centro del salón, casi como una joya. Ese piano cambiaría todo. «Vamos», insistió Adrián, con una sonrisa torcida. «Demuestra que vales un plato de comida». Algunas personas rieron incómodas, otras evitaron mirar. Nadie intervino. La chica levantó la mirada lentamente. Sus ojos no eran los de alguien derrotado. Había dolor, sí, pero también algo más. Recuerdos. «No quiero problemas», dijo ella en voz baja. «Entonces vete», respondió él encogiéndose de hombros. «Aquí no regalamos nada». Silencio. Un silencio pesado, incómodo. El camarero dudó. Miró al gerente. El gerente miró al multimillonario. Y el multimillonario solo esperaba espectáculo. «Déjenla», murmuró una mujer en una mesa cercana. Pero Adrián no escuchaba a nadie. «Tocar o irte», repitió. La chica cerró los ojos por un segundo que parecía eterno. Luego se levantó. Sus pasos eran lentos, casi inseguros, mientras caminaba hacia el piano. Algunos clientes sacaron sus teléfonos, otros susurraban. «Esto va a ser un desastre». «Pobre chica. Es humillante». Ella se sentó frente al piano. Pasó sus dedos por las teclas, sin presionarlas, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Y entonces, en ese instante, todo cambió, pero no como ellos esperaban. Antes de tocar una sola nota, su mente viajó lejos de ese lugar, muy lejos. Años atrás, un auditorio lleno, luces brillantes, un piano aún más hermoso que ese, y ella, vestida con un elegante vestido blanco. «Con ustedes, la prodigio Elena Ríos», anunció una voz. Aplausos, cientos de personas de pie. Críticos, músicos, expertos, todos esperando escucharla. Porque Elena no era una chica cualquiera, era un fenómeno, una pianista prodigio que había sorprendido al mundo desde los 6 años. Decían que tenía un don, que sus manos no solo tocaban música, sino emociones. Cada nota que salía de ese piano podía hacer llorar, reír, recordar. Pero el talento a veces viene acompañado de tragedia. Y esa noche, todo se rompió. De vuelta al presente, Elena, porque sí, esa chica era ella, respiró hondo. Sus dedos tocaron la primera tecla. Una sola nota. Suave. Pura. El murmullo en el restaurante se detuvo. Algunos levantaron la cabeza. Otra nota. Y otra. Y entonces, la música comenzó. No era una melodía simple, no era algo improvisado, era perfecto, profundo, hipnotizante. Las conversaciones murieron, los cubiertos dejaron de sonar, incluso el camarero quedó congelado a medio paso. Adrián frunció el ceño. Eso no era lo que esperaba. La chica sin hogar estaba tocando como una profesional, no como algo mucho más grande. Sus manos se movían con una precisión imposible. Su expresión cambió completamente. Ya no era una chica perdida, era una artista. Cada nota contaba una historia,
Una historia de pérdida, de amor, de caída y de algo más oscuro. Algo que Adrián no podía entender, pero que empezaba a sentir. Un nudo en el pecho, incomodidad, confusión. ¿Quién es ella?, susurró alguien, pero nadie tenía respuesta. La música crecía, más intensa, más emocional, hasta que de repente, Elena se detuvo. El silencio volvió a caer como un golpe. Nadie aplaudió, no porque no quisieran, sino porque no podían. Era como si algo sagrado hubiera ocurrido. Adrián la miró fijamente. Ya no sonreía. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó serio. Elena no respondió de inmediato. Se quedó mirando las teclas, como si dudara, como si estuviera decidiendo si valía la pena hablar. Finalmente levantó la mirada y dijo algo que nadie esperaba. Antes, yo tocaba en lugares donde usted nunca podría entrar. El aire se tensó. Adrián entrecejó los ojos. ¿Ah, sí? Ella asintió lentamente. Pero lo perdí todo. Silencio. ¿Todo?, preguntó él casi desafiante. Elena sonrió. Una sonrisa triste. Todo, excepto esto, y colocó suavemente su mano sobre el piano. Adrián se cruzó los brazos. Algo en su interior no estaba bien. No le gustaba no tener el control. ¿Y ahora qué?, dijo con tono frío. ¿Quieres que te felicite? ¿Que te dé dinero? Elena negó la cabeza. No. Se levantó del piano. Solo quería comer. Esa simple frase golpeó más fuerte que cualquier melodía. Pero Adrián aún no entendía. Entonces come, dijo señalando una mesa. Te lo has ganado. Elena lo miró fijamente, por un largo segundo. No, repitió, y se dio la vuelta. Ya no tengo hambre. Y empezó a caminar hacia la exhalida. La gente se apartó lentamente, confundidos, impactados. Pero lo que nadie sabía, lo que absolutamente nadie en esa sala podía imaginar, era que esa no era una coincidencia, que Adrián Balcázar no había elegido a Elena al azar, y que esa noche no era el comienzo de la historia. Era la continuación de algo que él había olvidado, algo que estaba a punto de destruir todo lo que había construido. Cuando la puerta del restaurante se abrió, un hombre en traje oscuro entró apresuradamente. «Señor Balcázar, tenemos un problema». Adrián no apartaba la mirada de Elena. «¿Qué pasa?». El hombre dudó. «Tiene que ver con el accidente de hace 10 años». El corazón de Adrián se detuvo por un segundo. «¿Qué accidente?». El hombre tragó saliva y susurró. «El de la pianista». La música no había terminado. Apenas estaba comenzando. El aire se volvió pesado. «El de la pianista», repitió Adrián en voz baja, como si esas palabras tuvieran el poder de abrir una herida que llevaba años enterrada. Su asistente, Martín, miró alrededor con cautela antes de acercarse más. «Señor, necesitamos hablar en privado». Pero Adrián no se movió. Sus ojos seguían clavados en la puerta por donde Elena había salido. La chica sin hogar, la pianista, la mirada que le resultaba demasiado familiar. «¿Qué sabes?», preguntó finalmente, con una voz que ya no tenía arrogancia, sino tensión. Martín bajó la voz aún más. «Recibimos un archivo hace una hora. Es confidencial. Pensábamos que era un error, pero después de lo que acaba de pasar...». «Habla claro». «La chica podría ser ella». Silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todo el sonido del restaurante. «Eso es imposible», respondió Adrián de inmediato. «Ella murió». Pero incluso mientras lo decía, no sonaba convencido. Martín negó lentamente. «Eso creíamos». Afuera la noche era fría. Elena caminaba sin rumbo fijo, con los brazos cruzados, intentando protegerse del viento. Pero no era el frío lo que la hacía temblar. Era él, Adrián, su voz,
su risa, ese mismo tono que había escuchado años atrás, en un momento que destruyó su vida. Se detuvo bajo una farola, cerró los ojos, y los recuerdos regresaron. Hace 10 años, el coche avanzaba por una carretera oscura. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza. Elena, con solo 16 años, sostenía una partitura en sus manos. Estaba nerviosa, pero emocionada. Esa noche era importante. Un concierto privado, un evento exclusivo con empresarios, inversionistas, gente poderosa, gente como Adrián Balcázar. ¿Estás lista?, preguntó su madre desde el asiento del conductor. Elena sonrió. Siempre. Pero entonces, luces, demasiado brillantes, un camión que apareció de la nada, un sonido ensordecedor y luego oscuridad. Elena abrió los ojos de golpe, respirando rápido. Ese accidente no fue solo un accidente, nunca lo fue, y ella lo sabía, pero nadie la escuchó, porque después de esa noche, todo cambió. Perdió su carrera, perdió su hogar, perdió su identidad, y lo peor de todo, perdió su voz en el mundo. Nadie creía a una chica rota, nadie escuchaba a una sobreviviente, pero ahora había regresado, y no por casualidad. Dentro del restaurante, Adrián ya no podía ignorarlo. «Trae el archivo», ordenó. Minutos después, estaban en una sala privada. Martín colocó una tablet sobre la mesa. Llegó de forma anónima, sin remitente. Adrián deslizó el dedo por la pantalla. Fotos, documentos, informes médicos, y entonces una imagen. Una chica joven, elegante, sentada frente a un piano. Vestido blanco, mirada intensa, el nombre debajo de la foto. Elena Ríos. Adrián se quedó inmóvil. «No», murmuró. Martín tragó saliva. Compare la fecha del accidente con los contratos de esa época. Adrián cambió de archivo. Más documentos, firmas, transferencias y un nombre que no esperaba ver. Su propia empresa, su propia firma. «Esto no tiene sentido», dijo, pero su voz ya no tenía fuerza. Martín lo miró directamente. «Señor, en esa época la empresa estaba en una situación complicada. Había mucha presión, muchos acuerdos poco claros». Adrián levantó la mirada. «¿Qué estás insinuando?». Martín respiró hondo. «Que tal vez usted no sabía todo». Silencio. «¿Y quién sí?», preguntó Adrián. Martín dudó, pero finalmente dijo un nombre que hizo que la sangre de Adrián se congelara. «Víctor Salgado». Adrián apretó los puños. Víctor, su antiguo socio, el hombre en quien confió todo, el hombre que desapareció justo después de ese accidente. «No», murmuró, pero en el fondo ya lo entendía. «Si esto es cierto», dijo lentamente, «entonces no fue un accidente». Martín negó. «No, señor». Pausa. Fue un intento de asesinato. El mundo de Adrián comenzó a derrumbarse, pero lo peor aún estaba por venir, porque en ese momento su teléfono vibró, un mensaje desconocido, solo una frase. «Ella recuerda todo». Adrián levantó la mirada. «Encuéntrala», ordenó. Pero ya era tarde, porque en algún lugar de la ciudad, Elena ya no estaba huyendo, estaba preparando su siguiente movimiento, y esta vez no iba a tocar para sobrevivir, iba a tocar para destruir. La ciudad nunca duerme, pero esa noche parecía contener la respiración. Adrián Balcázar estaba de pie frente a la enorme ventana de su oficina en el último piso. Desde ahí, todo parecía pequeño, controlable, pero por primera vez en años, no tenía el control. ¿Aún nada?, preguntó sin girarse. Martín negó, con el teléfono en la mano. Desapareció, como si supiera exactamente cómo editar cámaras. Adrián cerró los ojos un instante. Claro que lo sabía. Elena no era solo una pianista. Era alguien que había sobrevivido a algo que debía haberla matado. Y eso cambiaba a las personas. «No está oyendo», murmuró Adrián. Martín frunció el ceño. «Entonces...». Adrián giró lentamente. «Está preparando algo».
Mientras tanto, en un viejo teatro abandonado en las afueras de la ciudad, una luz tenue iluminaba el escenario. Elena estaba sentada frente a otro piano. Viejo, desgastado, pero afinado, perfecto. Sus dedos recorrían las teclas en silencio, como si estuviera recordando cada una. «Aún no confían en ti», dijo una voz desde la oscuridad. Elena no se giró. «No tienen que hacerlo». Un hombre salió de las sombras, alto, delgado, mirada fría. «Te estás acercando demasiado a él». Ese es el plan. O el error. Elena finalmente lo miró. «¿Tienes miedo, Gabriel?» El hombre sonrió levemente. «Tengo experiencia». Gabriel no era un aliado cualquiera. Era un periodista de investigación. Uno que había desaparecido del ojo público hace años, justo después de intentar exponer a grandes corporaciones, como la de Adrián. «Todo está listo», dijo Gabriel, señalando una mesa llena de equipos, laptops, cámaras, cables. «Mañana», añadió. Elena asintió. Mañana, la verdad saldría a la luz. Pero no sería una simple revelación. Sería un espectáculo. Un golpe directo. Irreversible. De vuelta en la Torre Balcázar, Adrián revisaba una y otra vez el video del accidente. Algo no encajaba. Algo que su mente comenzaba a reconstruir. «Reproduce desde el minuto 02:14», ordenó. Martín obedeció. El video avanzó. El coche de Elena, la lluvia, el auto negro detrás. Pero esta vez, Adrián notó algo diferente. «Detén ahí». Zoom. El reflejo en una ventana lateral. Un rostro. No el suyo. «Ese no soy yo», susurró. Martín se acercó. Entonces, alguien estaba conduciendo su auto. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Víctor. Todo comenzaba a encajar. Su socio tenía acceso a todo, a sus autos, a sus cuentas, a su identidad. «¿Por qué?», murmuró. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Dinero, poder, control. Y una amenaza. Porque Elena no era solo una pianista, era una figura pública. Una voz. Alguien que podía arruinar reputaciones. Y si ella descubría algo, tenía que desaparecer. En el teatro, Elena comenzó a tocar. Una melodía nueva, oscura, intensa. Cada nota un recuerdo. Cada acorde, una herida. Gabriel la observaba en silencio. «¿Estás segura de esto?», preguntó. «No». Se detuvo. «Pero no tengo otra opción». Gabriel cruzó los brazos. «Cuando esto salga, no hay vuelta atrás». Elena levantó la mirada. «Nunca la hubo». Pausa. «Ellos me quitaron todo». Su voz no temblaba. «Ya no. Ahora yo se los voy a quitar a ellos». Al día siguiente, la noticia se extendió como fuego. Evento exclusivo en el Teatro Real. Presentación única. Invitación privada. Empresarios, políticos, inversionistas, todos recibieron una invitación, firmada por una organización desconocida, pero con un detalle imposible de ignorar. Adrián Balcázar como invitado especial. «Es una trampa», dijo Martín. «Lo sé», respondió Adrián. «Entonces no vaya». Adrián tomó su chaqueta. «Tengo que hacerlo». «¿Por qué?». Adrián lo miró fijamente. «Porque si ella está detrás de esto...». Pausa. «Entonces, merece respuestas». Pero en el fondo, no era solo eso. Era culpa. Algo que nunca había sentido así. El teatro estaba lleno, luces bajas, ambiente elegante, pero tenso. Algo no estaba bien. Adrián entró. Todas las miradas se giraron hacia él. Susurros, dudas. Pero él no reaccionó. Solo avanzó. Hacia el escenario. Un solo foco se iluminó. El piano. Y luego, ella. Elena. Vestida de negro. Elegante. Imponente. Ya no era la chica de la calle.
era algo completamente diferente. La sala quedó en silencio. Adrián sintió un golpe en el pecho. «Señoras y señores», dijo una voz por los altavoces. Era Gabriel. «Lo que están a punto de ver es la verdad». Murmullo en la audiencia. Una verdad que ha sido escondida por años. Pantallas gigantes se encendieron detrás del escenario. Imágenes, documentos, el accidente, la empresa, nombres, transferencias, todo. La gente comenzó a reaccionar. Confusión, shock. «Esto es ilegal», murmuró alguien. Pero nadie se movía. No podían, porque Elena comenzó a tocar. La misma melodía del restaurante. Pero esta vez, más poderosa, más intensa. Cada nota sincronizada con las imágenes. Cada sonido, una acusación. Adrián no podía apartar la mirada. Todo estaba saliendo a la luz. Todo. «Ella lo sabía», susurró. Pero entonces algo cambió. En la pantalla apareció un nuevo video, uno que Adrián nunca había visto. Uno que hizo que su sangre se congelara. El interior de una oficina. Víctor Salgado hablando con alguien. «Si Elena canta, estamos acabados. Entonces asegúrate de que no lo haga». Silencio. «¿Y Adrián?» Víctor sonrió levemente. «Él cargará con todo». El teatro estalló en murmullos. Adrián retrocedió. «No». Pero lo peor aún no había terminado, porque Elena dejó de tocar. Se levantó lentamente y miró directamente a Adrián. «Dime algo», dijo con voz firme. Toda la sala quedó en silencio. «¿También vas a decir que no sabías nada? ¿O esta vez vas a decir la verdad?» Adrián no respondió. No podía, porque por primera vez en su vida no tenía una respuesta fácil. Y entonces la policía entró al teatro. Luces rojas, sirenas, caos. Pero no venían por Elena, ni por Gabriel. Venían por él. «Adrián Balcácer», dijo un oficial. «Está bajo arresto por conspiración, fraude y encubrimiento». El mundo se detuvo. «Esto no puede estar pasando», murmuró Martín. Pero sí estaba pasando. Y Elena solo observaba, sin emoción, sin miedo. Pero en lo más profundo, aún no encajaba. Porque aunque la verdad estaba saliendo a la luz, había una última pieza. Un último secreto. Uno que nadie había revelado aún. Y que cambiaría todo una vez más. Las sirenas no dejaron de sonar, incluso cuando todo ya había cambiado. El teatro, hace apenas minutos lleno de poder y orgullo, ahora era un caos. Voces elevadas, cámaras grabando, oficiales moviéndose con rapidez. Y en el centro de todo, Adrián Balcácer, esposado. Por primera vez en su vida no tenía control. «Esto es un error», repetía Martín, intentando acercarse, pero un oficial lo detuvo. «Señor, aléjese». Adrián no luchó, no gritó, solo miraba a Elena, y ella lo miraba de vuelta, pero no había triunfo en sus ojos, ni venganza, solo algo más profundo, algo que nadie en esa sala entendía todavía. Horas después, una sala de interrogatorios, fría, vacía, silenciosa. Adrián estaba sentado, las manos aún marcadas por las esposas. Frente a él, un detective revisaba documentos. «Todo apunta a usted», dijo sin levantar la mirada. «Su empresa, sus recursos, su auto». Adrián respiró hondo. «Yo no conducía ese auto». El detective lo miró por primera vez. «Entonces, dígame quién lo hacía». Silencio. Un nombre que había evitado por años. «Víctor Salgado». El detective arqueó una ceja. «Conveniente. Es la verdad». Pausa. «Y puedo probarlo». El detective dejó los papeles. «Entonces, hágalo, porque si no...» No terminó la frase. No hacía falta.
Mientras tanto, en una habitación oscura, iluminada solo por la pantalla de una laptop, Elena y Gabriel observaban las noticias. Multimillonario arrestado tras escándalo de corrupción y encubrimiento. «Ya está», dijo Gabriel. «Ganaste». Elena no respondió. Sus ojos estaban fijos en otra cosa. Un archivo. Uno que no había mostrado. Aún. «No», dijo finalmente. «Esto no ha terminado». Gabriel frunció el ceño. «¿Qué más queda?» Elena respiró hondo. «La verdad completa». Pausa. «Y eso también me incluye a mí». Gabriel la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» Elena tomó la memoria USB, la misma que había guardado por años. «Hay algo que nunca te dije». Silencio. Esa noche, sus manos temblaron levemente. Por primera vez, esa noche, yo no era solo una víctima. De vuelta en la estación de policía, el detective regresó. «Tenemos algo». Colocó una tablet frente a Adrián. «Mire esto». El video comenzó. Era nuevo, no estaba en los archivos anteriores. Una cámara diferente, otro ángulo, la misma noche. El coche de Elena, pero esta vez el audio era claro. Discusión dentro del vehículo. Una voz masculina. «No puedes hacer esto, Elena. Si hablas, destruirás a todos». Adrián se inclinó hacia adelante. Esa voz... «Víctor», murmuró. Pero entonces la voz de Elena respondió, firme, sin miedo. «La verdad importa más que tu imperio». El detective pausó el video. «Sigue viendo». El video continuó. Luces, el camión acercándose. Pero justo antes del impacto, algo inesperado. El volante se mueve bruscamente. No por el camión, por alguien dentro del auto. «Detén eso», susurró Adrián. El video se congeló. Zoom. Las manos en el volante. No eran de Víctor, eran de Elena. El silencio en la sala fue absoluto. «Ella...» Adrián no pudo terminar la frase. El detective habló. «Ella provocó el accidente». En la habitación, Gabriel retrocedió. «¿Qué?» Elena cerró los ojos. «No quería morir». «Eso no tiene sentido». «Víctor iba a matarme», dijo con voz firme. Pausa. Así que tomé el control. Gabriel la miraba sin poder creerlo. «Pero casi mueres». Elena asintió. «Sí». Silencio. «Pero sobreviví». Sus ojos se endurecieron. Y él no. Gabriel se quedó helado. «Entonces, ¿Víctor murió en ese accidente?» Elena asintió lentamente. Todos pensaron que desapareció. Pausa. Pero la verdad es que nunca salió de ese coche. En la sala de interrogatorios, Adrián retrocedió, impactado. Entonces, todo este tiempo, el detective cruzó los brazos. Ella sabía la verdad. Pausa. Y decidió contar solo una parte. Adrián apretó los puños. Confusión, rabia, culpa. Todo mezclado. «¿Dónde está ahora?», preguntó. «Desapareció otra vez». Silencio. Pero Adrián ya no pensaba como antes. Algo había cambiado. «No», dijo lentamente. «No está huyendo». El detective lo miró. «Entonces...». Adrián levantó la mirada. «Está terminando lo que empezó. El teatro, vacío ahora, oscuro, excepto por una luz. El piano. Elena estaba ahí, sola. Sus dedos tocaron una última melodía. Suave, triste, pero libre. «Ya no queda nada», susurró. Pero en el fondo sabía que no era cierto, porque la verdad no libera sin consecuencias. Pasos detrás de ella. Se detuvo. No se giró. «Sabía que vendrías», dijo. Adrián apareció entre las sombras, sin escolta, sin traje, sin poder. Solo un hombre. «Necesitaba respuestas», dijo. Elena asintió. «Y ahora las tienes». Silencio. «Arruinaste mi vida», dijo Adrián, pero no sonaba acusador. Sonaba vacío. Elena bajó la mirada. «No fuiste tú quien empezó». Pausa. «Pero sí fui yo quien lo terminó». Adrián respiró hondo.
Podrías haber dicho toda la verdad. Elena lo miró, directamente. ¿Y tú? Silencio. Golpe directo. ¿Y cuántas veces miraste hacia otro lado? Continuó ella. ¿Cuántas decisiones firmaste sin preguntar? Adrián no respondió, porque sabía la respuesta. No eres inocente, dijo Elena, pero tampoco eres el único culpable. Pausa. Solo eras el más poderoso. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era necesario. Adrián miró el piano. Toca otra vez, dijo. Elena dudó. ¿Por qué? Adrián dio un paso hacia adelante. Porque esta vez quiero escuchar sin juzgar. Largo silencio. Y entonces Elena comenzó a tocar. Pero esta vez no era tristeza, no era rabia, era algo nuevo, esperanza. Una melodía que no borraba el pasado, pero tampoco lo repetía. Y mientras las notas llenaban el teatro vacío, algo cambió. No en el mundo, no en las noticias, sino en ellos. Porque a veces la justicia no es castigo, es verdad. Y la verdad siempre encuentra su forma de ser escuchada.